En el día de hoy vamos a hablar sobre la deidad del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta lo anteriormente visto, tendríamos que decir que el Espíritu Santo es persona, como lo habíamos visto anteriormente el domingo pasado, pero también es Dios mismo. No como lo han considerado algunos, que es inferior al Padre, porque hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como para que tengamos eso presente, pero lo expresa de muy buena manera la primera carta a los Corintios en su capítulo 2, en los versículos 12 al 14, que voy a leer para ustedes, el cual nos expresa de la siguiente manera. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros, mis amados hermanos, sabemos algo de la palabra de Dios, es por el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, nuestro consolador, el que nos anima, el que nos motiva a seguir adelante, podemos sentir o podemos tener momentos difíciles o problemas, pero el Espíritu Santo nos consuela. Siempre va a estar ahí para ayudarnos a seguir adelante. También lo podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 15 al 17, que nos dice de la siguiente manera. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este libro de los Hebreos dice el Espíritu Santo, que es Dios, es Jehová el Señor. Nos los está confirmando. Y hay otro pasaje que es el de Hechos, en el capítulo 5, 3 al 4. Más adelante lo veremos más completo desde el 1 al 4, pero en este momento quiero que veamos el 3 y el 4, que nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero nos expresa que mentiste al Espíritu Santo y después nos dice que luego mintió a Dios. Entonces, al Espíritu Santo se le puede nombrar también como a Dios. Los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, están dando citas del Antiguo Testamento y dice que Jehová es el Señor y dice que es Dios. Lo comparan con el mismo Espíritu Santo. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que hablar al Espíritu Santo como persona, pero también al Espíritu Santo como Dios mismo, como deidad también. La Biblia, sin embargo, atribuye al Espíritu Santo no solo características personales, como lo veíamos en el domingo anterior, sino también cualidades divinas o atributos divinos que indican que el Espíritu Santo es Dios. Estos atributos los miraremos a continuación en nuestra enseñanza del día de hoy. No solamente miraremos esos atributos, sino miraremos esas acciones y obras del Espíritu Santo. Y por último, en nuestro tercer punto será cómo se compara o cómo se muestra al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, para determinar obviamente esa deidad del Espíritu Santo. Entrando en ese primer punto de los atributos de la deidad del Espíritu Santo, lo primero que tendríamos que hablar es sobre la omnipotencia. La omnipotencia. Él tiene todo el poder que existe o que pudiera existir. Y Sproul lo define de esta manera. La omnipotencia se refiere al poder, la autoridad y el control soberano que Dios ejerce sobre el orden creado. Del mismo modo, el atributo de la omnipotencia es adjudicado al Espíritu Santo por virtud de su poder y su autoridad en la obra de la creación, debido a que Él
tomó parte en la creación, como bien lo menciona el libro de Génesis, que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De hecho, Génesis narra que el hombre fue creado por Jehová Dios. Y hay un paralelo ahí con el libro de Job, porque Job también expresa, Job expresa que el Espíritu de Dios fue quien lo hizo o lo creó a él, y a la misma vez le dio el soplo, el omnipotente, para darle vida. Para ser más exacto, en Job capítulo 33, versículo 4, que me gustaría que lo buscaran en este momento. Job capítulo 33, versículo 4. Job, ¿qué expresa en ese momento? Job capítulo 33, versículo 4. Job nos dice en ese momento, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. En el relato, en el libro de Job, es consistente con el relato de la creación que acabamos de hablar. Por ejemplo, fue Jehová Dios quien dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y después, eso fue en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Así que tanto en Génesis como en Job confirman que el Espíritu Santo es co-creador, sino que también es omnipotente. Nos confirma la omnipotencia del Espíritu Santo. También es omnipotente en la providencia. Tiene suficiente poder porque lo podemos ver en Salmo 104 que nos dice, envías tu espíritu y son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Se denota su omnipotencia, también su poder. Y en la concepción sobrenatural de Jesús, que lo podemos ver en Lucas en el capítulo número 1, donde dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Entonces su omnipotencia, obviamente en la regeneración y el dotar a cada cristiano de dones espirituales. Si el Espíritu tiene omnipotencia, y la omnipotencia es un atributo que solo posee Dios, luego el Espíritu tiene que ser Dios. No solamente el atributo de la omnipotencia, sino el atributo de la omnisciencia, que significa tener todo conocimiento. El término solamente puede ser aplicado adecuadamente a Dios, ya que únicamente un ser infinito y eterno es capaz de conocer todo. Dios es capaz de ser consciente de todas las cosas, así como de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Nunca aprende nada, ni adquiere nuevos conocimientos. El tiempo pasado, presente y futuro le son totalmente conocidos. De hecho, nada en lo absoluto lo puede sorprender. Si Dios conoce todas las cosas es porque Él las ha creado y existen por su voluntad. Y aquí citaremos también a Sproul nuevamente, porque él afirma que sería imposible que Dios conociera todo si no controlara todo. Y sería igualmente imposible que Dios controlara todo si no conociera todo también. En la Escritura entonces nos revela que el Espíritu Santo posee ese atributo de omnisciencia, lo que equivale a decir, pues obviamente que lo conoce todo. Pero me gustaría entonces que ustedes me acompañaran en el libro de Isaías 40, 13 y 14. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Isaías 40, 13, 14. Cuando pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia?
o le mostró la senda de la prudencia. Isaías señala que nadie puede gloriarse de haber enseñado algo al Espíritu Santo, de señalar la capacidad de que ya no hubo necesidad de pedirle consejo a nadie porque él ya todo lo conocía. Del mismo modo, Pablo avala la omnisciencia del Espíritu Santo al señalar la capacidad perfecta que éste conoce sobre Dios, de la mente de Dios. En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién conoce todo sobre nosotros? Pues Dios. Entonces, de esa manera se lo está expresando a Pablo. Pero Dios le ha revelado todo eso a través de su Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios. Y ahí se mira la omnisciencia, que Él lo sabe todo. Sabe todo lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que usted piensa, lo que usted hace a escondidas. El Espíritu Santo sabe todo, el sitio donde vamos. Él sabe todas las cosas. Pero eso nos lleva también a otro atributo que es la omnipresencia del Espíritu Santo. El atributo de la omnipresencia define a Dios estando en todo lugar, trascendiendo el tiempo, espacio y en materia. Él no está en un lugar parcialmente, sino que toda la plenitud de su ser se encuentra en todo lugar. Aunque la manifestación de su presencia es diferente en algunos lugares, tanto que en unos puede bendecir como en el otro no, sin menguar su presencia, del mismo modo se acredita al Espíritu Santo con el atributo de la omnipresencia. Y me gustaría que buscaran un salmo que sería el Salmo 139. Salmo 139. Versículos del 7 al 9. Salmo 139. Salmo 139, versículos del 7 al 9. Donde se pregunta de una manera muy elocuente. Hay unas preguntas muy elocuentes y que hablan mucho sobre lo que estamos hablando de la omnipresencia. Nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice que nunca puede eludir la presencia del Espíritu, ni siquiera si asciende al cielo o desciende al Seol, o huye hacia el océano, o se esconde en la negrura de la noche. El Espíritu está en todas partes. Estas fueron las palabras expresadas por el rey David para asegurar de que no existe lugar alguno donde se pueda huir de la presencia del Espíritu de Dios. David declaró que el Espíritu de Dios está presente en los cielos, en el Seol, y del mismo modo está presente en el área intermedia entre eso, así como todo lo que hay en el oriente o en el occidente. En Jeremías 23, versículos 23 y 24, nos expresa también de una manera muy clara que nos dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Jeremías 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías menciona que nadie se puede ocultar de Jehová. Así que si Jehová es Dios y de Dios nadie se puede ocultar, entonces el Espíritu Santo tiene que ser igualmente Dios, ya que Él tampoco, de Él nadie se puede ocultar. Es omnipresente.
En el Nuevo Testamento leemos que el Espíritu mora en los creyentes y el hecho de que los cristianos sean tantos en número no le impide estar presente en todos y cada uno de ellos. El Espíritu Santo puede estar en cualquier lugar, no nos podemos esconder de Él. Mora en nosotros, Él conoce todo, sabe a dónde usted se va, a dónde ingresa, a dónde no. Es omnipresente. Pero también tendríamos que decir que otra cualidad que tenemos del Espíritu Santo es la eternidad. Eternidad. En Hebreos, en el capítulo número 9, versículo 14, nos expresa sobre esa eternidad. Nos dice, nos habla de la siguiente manera. Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí nos habla sobre el Espíritu eterno. Se puede interpretar en el sentido de que Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo. Entonces estamos ante un pasaje que atribuye al Espíritu la cualidad divina de eternidad. En ese orden de ideas también tendríamos que decir que tiene otro atributo y es el de santidad. Santidad. Mientras que el hombre puede poseer una santidad relativa, la santidad absoluta pertenece a Dios. Cualquier distinción que pueda existir dentro de la Trinidad, no puede haber duda de que en las Escrituras ponen un énfasis en la pureza y santidad del Espíritu Santo. Y desde que al Espíritu Santo se le atribuye santidad hasta en su mismo nombre, se desprende que esto constituye una indicación de su deidad. Y un ejemplo muy claro de eso lo podemos ver en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Que nos dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El nombre del Espíritu Santo aparece unas 100 veces en el Nuevo Testamento. Y eso nos indica, obviamente, cómo se hace el énfasis en el Espíritu Santo como deidad. Otra de esas cualidades que estamos hablando como deidad del Espíritu Santo es la veracidad del Espíritu Santo. Cristo había hablado previamente al Espíritu Santo, lo había llamado al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Por tanto, puede observarse que el Espíritu Santo no solo posee verdad, sino que es fiel testigo de la verdad. Es el autor divino de las Escrituras y en ellas ha testificado la verdad, como nos lo expresa Juan en su capítulo 14, versículo 17, que nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de verdad. Y no solamente aquí en Juan, capítulo 14, versículo 17, sino en la primera carta de Juan, en capítulo 5, versículo 6, también nos los expresa, que nos expresa también. Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, estos pasajes también nos están comprobando esa cualidad de deidad, de veracidad y de verdad
del Espíritu Santo. Y también tendríamos que hablar que otra de esas cualidades que estamos hablando y atributos es el dador de vida. Se afirma que el Espíritu Santo es dador de vida porque lleva el nombre del Espíritu de vida. ¿Y dónde podemos ver eso que es Espíritu de vida? Lo vemos en Romanos. En Romanos, en su capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 2 y versículo 11 de ese capítulo. Tanto el versículo 2 como el versículo 11 nos hablan y nos dejan muy claro esa parte de espíritu de vida. Romanos 8. ¿Qué nos dice Romanos 8? Nos dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, solamente la deidad puede impartir vida. Y aquí estamos hablando en el versículo número 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Solamente la deidad puede impartir vida. En ese orden de ideas, tendríamos que decir que los atributos del Espíritu Santo que hemos visto serían omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad, santidad, veracidad y dador de vida. Pero también no solamente tenemos esos atributos, sino también unas acciones del Espíritu Santo que denotan su deidad. Esas acciones del Espíritu Santo, tendríamos que decir que hay muchas de las obras del Espíritu Santo que solamente Dios mismo puede realizar. En consecuencia, tales actos o tales acciones constituyen una demostración de la deidad del Espíritu Santo. Y en ese caso, pues, ampliaremos un poco más de lo que ya habíamos hablado sobre esos atributos con esos actos o esas acciones del Espíritu Santo. Y el primero sería el acto de la creación, del cual pues obviamente ya habíamos hablado en la introducción al tema en el día de hoy, en Génesis, donde se nos decía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso está en Génesis, en capítulo 1. Como ocurre en muchas otras referencias, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento podría con justicia preguntarse si se trata de una referencia a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, este versículo puede interpretarse como referencia al papel que desempeña el Espíritu Santo en la obra de la creación. Algunos de los pasajes adicionales que pueden, que ligan esta causa de creación con el Espíritu Santo están en Job, en su capítulo 26 y en su capítulo 27, para que aquellos que quieran afirmar un poco más o leer un poco más sobre eso, y en los Salmos, en el Salmo 33 y en el Salmo 104. Otro acto sería el acto de la inspiración, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta de Pedro, en su capítulo número 1. Otra versión dice del mismo pasaje, hombres movidos por el Espíritu de Dios han hablado de parte de Dios. No es necesario detenernos en el significado de la inspiración, sino que lo importante es que las escrituras vienen de Dios, según lo dice la segunda carta a Timoteo, que en su capítulo 3, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y de conformidad a lo que nos está expresando la segunda carta de Pedro, viene también del Espíritu Santo. La obra de la inspiración jamás se atribuye al hombre.
y ello demuestra la deidad del Espíritu Santo, a quien se le atribuye todo esto. El acto de engendrar a Cristo, que sería nuestro tercer punto ahí. Y aquí tendríamos que citar Lucas en su capítulo 1, cuando dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este solo versículo tenemos aquí que nos habla del poder del Espíritu y del poder de Dios, del Altísimo en algunas versiones, como causas iguales en el nacimiento virginal de Cristo. Eso también demuestra la deidad del Espíritu. Estas tres obras que hemos visto pues nos dan un distintivo de que el Espíritu Santo tiene esa deidad, es Dios también. Si bien el Espíritu Santo es quien puede consolarnos y puede realizar esos actos de los que nos hemos hablado hasta este momento, esos tres actos que son el acto de la creación, el acto de la inspiración y el acto de engendrar a Cristo, también hay otras obras que se pueden mirar ahí, y es la obra de convencer. Y ahí tendríamos que citar a Juan en su capítulo 16, versículo 8, que nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra de convencer, así como también la obra de regenerar. Y en el mismo Juan nos los explica. En Juan 3 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que no solamente es la obra de convencer, sino también la obra de regenerar. Así como también la obra de consolar. Y en el mismo Juan también lo vemos en su capítulo 14, Juan 14, 16, que nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La imperecedera presencia del Consolador no es una obra humana. Así como hablamos de la obra de regenerar, la obra de consolar, hablamos la obra de interceder. La obra de interceder, porque de igual, y leo aquí Romanos que nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La obra de interceder del Espíritu Santo. Y por último, la obra de santificar. Y lo podemos ver en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:13, que nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. O sea, también la obra de santificar. Todas estas son acciones que también nos confirman la deidad del Espíritu Santo. Eso nos lleva a nuestro último punto del día de hoy, nuestro tercer punto en el día de hoy, que nos habla sobre la deidad, que estamos hablando de la deidad del Espíritu Santo, y es cómo está vinculado con el Padre y el Hijo, como solo Dios puede estarlo. Sería nuestro tercer punto en el día de hoy. Entonces, tendríamos que decir que el hecho de que el Espíritu Santo lleva nombres divinos constituye una prueba de deidad. Hay 16 veces que se relaciona el nombre con las otras dos personas de la Trinidad. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, Pablo lo llama el Espíritu de nuestro Dios. Y en los textos de Hechos, en el capítulo 16, versículo 7, se le llama el Espíritu de Jesús. Estas maneras de designar al Espíritu
lo colocan en igualdad con el Padre y con el Hijo, en nombre, poder y actuación, todo lo cual es posible si Él también pertenece a la deidad. Otra prueba de la divinidad del Espíritu se encuentra en el hecho de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se alternan a veces la expresión dijo el Espíritu y la expresión dijo Jehová. El unir simplemente el nombre del Espíritu Santo con los nombres del Padre y del Hijo, como en la Gran Comisión, que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O en la bendición apostólica que nosotros leemos acá en la segunda carta a los Corintios 13, cuando expresamos la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Muestra que se coloca al Espíritu en el mismo nivel que las otras dos personas y por consiguiente se considera divino. En el Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hacen referencias al Espíritu Santo de manera intercambiable para referirse a Dios. En capítulo 5 se narra que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para vender una propiedad. Entonces me gustaría que buscáramos Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Nosotros habíamos visto al principio de esta enseñanza el versículo 3 y 4, pero ahora quiero que veamos el texto desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. Hechos 5, 1 al 4. Dice de la siguiente manera: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El relato nos dice que Ananías y Zafira se quedaron con una parte del dinero de la venta, tratando de hacer creer a Pedro que le habían puesto todo a disposición del Señor. Y la Biblia dice que Pedro preguntó a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Se lo dice en el versículo 3. Y en el versículo 4 declara: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos aquí tanto el Espíritu Santo y a Dios en el mismo texto. Ahora bien, siguiendo con el punto de que el nombre del Espíritu Santo se intercambia con el de Dios, observemos en la carta a los Corintios el apóstol Pablo emplea la forma intercambiable del Espíritu Santo y Dios para censurar el pecado cometido contra el propio cuerpo. Entonces, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, por favor me acompañan ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y aquí miraremos también la forma intercambiable entre el Espíritu Santo y Dios. ¿Qué nos dice el versículo 16, capítulo 3? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos está hablando que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después utiliza el mismo lenguaje en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en los versículos 19 y 20. Utiliza el mismo lenguaje y nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí vemos nuevamente el intercambio entre Espíritu Santo y Dios. Para Pablo, el templo de Dios y templo del Espíritu Santo es lo mismo. De hecho, el énfasis incurre en que el Espíritu Santo está morando en el creyente. El hecho de la divinidad del Espíritu Santo es importante para nosotros. Si no fuera Dios, no podría llevar a cabo su obra maravillosa en la creación, ni su obra en la autoridad de la inspiración, ni su obra iluminadora en la mente del hombre, ni tampoco hubiera podido superar nuestra depravación para regenerarnos, morar en nosotros y santificarnos. Debemos sentirnos agradecidos de que no sea un ser finito, sino una persona divina que pueda hacer todo eso por nosotros. Como conclusiones, podemos decir, y lo expresaba el pastor Oduber en la enseñanza del domingo pasado, que nosotros confesamos dos puntos principales en el artículo 3 del credo niceno, que el Espíritu Santo es Señor y que es el dador de vida. Al confesar su señorío, proclamamos que el Espíritu es uno con el Padre y el Hijo, tanto en esencia como en operaciones. No hay tres señores, sino uno solo. Por consiguiente, en todo lo realizado por el Dios uno y trino, solo hay una obra divina. El Espíritu Santo es Señor exactamente en el mismo sentido que el Padre y el Hijo son el Señor. El Espíritu Santo no es una energía divina, ni un agente semidivino, sino el Señor Dios. Vemos pues que las Escrituras nos afirman el hecho de que el Espíritu Santo posee los atributos de los cuales ya hablamos, de omnipotencia, omnisciencia, eternidad, santidad, veracidad y dador de vida, lo cual solo es posible porque Él mismo es Dios. Él es igual en eternidad y deidad con el Padre y el Hijo. Seamos agradecidos con Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas y su obra en nosotros, mis amados hermanos. Amén.